Bendecido en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. El privilegio es mío, sin duda. Es un gran privilegio que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios creador de todo lo que hay, nosotros poderle servir como siervos. Quiero primeramente hacer mío ese versículo. Hay muchas cosas por lo que nosotros podemos dar gracias, y esto debe ser siempre que nosotros entremos por el parqueo en este caso. Pero la semana pasada nosotros oramos por varias personas que estaban enfermas, entre ellas una niña, sobrinita de Keila, de 2 años, que tenía un tumor en la cabeza, y otros hermanos. Pues déjenme decirle que todos esos hermanos, inclusive la niña que fue operada por mi hermano Adriano, salieron bien. El pronóstico, que era muy malo, resultó ser muy bueno. Aleluya. Por eso queremos darle gracias a Dios. Hacer como ese leproso que volvió a darle gracias por la sanación. Nosotros como iglesia hoy le decimos gracias, Señor, por las oraciones contestadas. Amén. También quiero reiterar las bienvenidas a los amigos que nos visitan. Saben que esta es su casa y lo será siempre. Y quiero inmediatamente darle un nombre a nuestro tema de hoy. Esto es importante que nosotros sepamos cuál es el tema, porque a partir de ahora todo va a ir dirigido hacia ese tema y ustedes y yo podemos darle seguimiento a eso, ¿verdad? Nuestro tema para el día de hoy es: como cuerpo de Cristo, avancemos hacia la meta. Como cuerpo de Cristo, avancemos hacia la meta. Quiero también dejar por sentado que durante el desarrollo del tema vamos a ir haciendo preguntas. O sea que queremos que este tiempo sea interactivo. Por supuesto, usted no va a pararse aquí a contestar la pregunta, pero se la va a tener que contestar usted mismo. Por eso tiene que estar atento, no se permite dormir hoy. Atento a la pregunta para poder contestársela y no engañarse usted mismo. Y oír algo creyendo que es correcto porque lo oyó mal, entonces darse una respuesta incorrecta. No le vaya a suceder como al niño de escuela dominical, que la profesora pregunta: a ver, ¿quién me puede decir con qué mató David a Goliat? Y Carlito se para rápido: yo soy el Señor. Dice: dime, Carlito. Dice: con una motocicleta. Todo el mundo se rió, pero la profesora va y se le acerca y pasándole la mano por la cabeza le dice: Carlito, piensa bien lo que tú estás diciendo. No sería con una Honda. O sea, bueno, usted me preguntó con qué, no la marca. Así que nosotros estemos atentos para que no nos suceda lo mismo que a Carlito. Como cuerpo de Cristo debemos de avanzar hacia la meta. Entonces la primera pregunta: ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Esa es la sencilla, porque todos estamos de acuerdo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A través de su iglesia es que Él se manifiesta por lo general, ¿verdad? Nos ha encargado a nosotros predicar, dar las buenas nuevas de salvación. O sea que ahí no hay duda. Es a través de su iglesia que el Señor se va a manifestar en la mayoría de los casos. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por quién está formada la iglesia? Ahí es un poquito más difícil, perdón. Porque la iglesia, hay muchas denominaciones. Entonces, como hablábamos ahorita en la escuela dominical, no nos vamos a arriesgar a decir esta sí, esta no, y esta sí, esta no, no. Para contestar esa pregunta, debemos de tener en cuenta que es una institución no del hombre. La iglesia es una institución divina. Recuerden como Él le dijo a Pedro cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia.
O sea que la iglesia es edificada por Cristo y es de Él y para Él. Entonces yo quise, para contestar esa pregunta, ver las cartas de Pablo a quiénes iban dirigidas. Y ahí vamos a tener una idea clara de cómo, a quién Pablo llamaba a la iglesia. Por ejemplo, en Roma, él le dice a los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santos. La iglesia está formada por los santos. Los santos son apartados para Cristo, ¿verdad? Así dice también a los efesios, a los santos y fieles en Cristo. A los santos y fieles en Cristo. La iglesia de Filipo le llama a todos los santos en Cristo Jesús. La iglesia de Colosa dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. O sea que Pablo le está siguiendo a todas esas iglesias, le está llamando santos y santos en Cristo. Pero me gusta más cómo él llama en la primera carta a los Corintios, si la pueden poner, versículo 2, específico 1 y 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que no hay una exclusividad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor es santo. Todo aquel que se aparta, que toma como Señor y Salvador a Jesús, entonces es parte de esa iglesia. O sea que están formadas por los llamados a ser santos en cualquier lugar, por los que andan como es digno de ese llamamiento, el llamamiento de ser santos, por los que son mansos y humildes de corazón, por los que son pacientes los unos con los otros en amor, por los que son solícitos guardando la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, por los que tienen como guía el Espíritu Santo, por todos los que han creído en Jesucristo. Por este tipo de personas está formada el cuerpo de Cristo en cualquier lugar. Amén. Cruz nos decía hoy, les repito, en la escuela dominical, no podemos juzgar. Usted no puede decir, no, ese sí, ese no. ¿Quién es usted? ¿Usted conoce el corazón de esa persona? No, pues entonces no juzgue. No juzgue. Pero hay esos requisitos porque Él es que la ha formado y dijo, sobre esa declaración tuya fundaré mi iglesia. Ahora bien, este cuerpo fue creado para un fin, ¿verdad? Porque ¿para qué querría el Señor un cuerpo inútil? Cuadrapléjico que se llama, ¿verdad? Que su médula está cortada aquí arriba y todo está bien en la cabeza, que es Cristo, pero el cuerpo no responde. Mira, cuerpo, tenemos sed, mano, coge ese vaso de agua y llévalo a la boca. Pero la mano no recibe la instrucción porque está cortada la conexión con la cabeza. Y la mano se queda ahí, mira que coge eso. Pero el cuerpo no hace nada. Ese cuerpo no lo necesita el Señor. Porque ¿para qué lo creó? El cuerpo tiene sus funciones, tiene sus obligaciones y por supuesto una meta que alcanzar. Usted puede decir, bueno, yo soy de ese cuerpo. Porque lo que tú dijiste ahorita, a mí me da que soy así. Yo creí en Jesucristo, yo asisto a una iglesia, yo soy parte de esa iglesia, entonces yo soy del cuerpo. Me gustaría saber cuál es la meta para yo ir para allá. ¿Verdad que sí? Entonces quiero que vayamos a Efesios 4. Del 1 al 10, Pablo va hablando de cómo son esas personas, cómo es el llamamiento, cómo es digno de andar un cristiano, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, solícito, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todo. Pero me gustaría que nos concentremos en el 11, por favor. 4:11 dice, Él mismo constituyó. ¿Quién es Él? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Y tú preguntas, Pablo, ¿con qué fin el Señor hizo eso? Ahí está, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos.
Déjalo ahí, pregunto. Pero si una persona, ese hombre es un santo. ¿Y para qué hay que perfeccionar a un santo? En nuestra mente el santo es el que se porta bien y que hace todo bien. Pero santo, vuelvo y les repito, es una persona apartada para algo, en este caso para el Señor. Y a esas personas que se han apartado para el Señor deben ser perfeccionadas. Y constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos. Y usted dice, pero está bien que yo sea santo, como tú dices, apartado, pero perfecto yo no puedo ser. Nos choca eso, ¿verdad? Pero no lo debería de tomar de sorpresa, porque ya en el Sermón del Monte el Señor nos dijo, sé perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú dices, ahora sí me fuñí porque es una orden del general, es una orden de la cabeza que yo sea perfecto. Pero ¿cómo lo logro? Presten atención a esto, porque debemos de estar persuadidos de que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No es trabajo nuestro solo. Si es con nuestra fuerza, olvídese de eso, que no va a suceder. Pero Pablo nos dice ahí que debemos de estar persuadidos de esto, de que el que empezó en mí, aquella vez en la carrera, oyendo la palabra de Dios, un borracho, fumador y de todos los males posibles, ese ha ido perfeccionando y me tiene aquí por la gloria de Él. Y todavía me faltan muchísimas cosas que perfeccionar. Lo único que necesitamos, hermanos, sí, es estar dispuesto a ser perfeccionado. Si usted está dispuesto, no se preocupe, que lo va a ir perfeccionando. Yo sé que muchos de nosotros hemos cambiado muchísimo, hemos sido perfeccionados. Ya Zapata no es el mismo, ya Adriano no es el mismo, ya Pedrito no es el mismo, ya Leonido no es el mismo. El mismo pastor no es el mismo. Hemos ido perfeccionando. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué debemos de ser perfeccionados, Pablo? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Llegamos al cuerpo. ¿Para qué somos perfeccionados? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para el ministerio. Y yo dije, bueno, qué privilegio es ser pastor, es ser maestro, es ser evangelista. Pero tiene una carga grande. Tiene una carga grande. Él mismo constituyó a esas que somos, yo estoy como maestro. Entonces yo debo de dar gracias a Dios por utilizarme, pero saber que tengo un compromiso. Entonces pregunto, ¿hasta cuándo yo voy a ser perfeccionado? Ahí viene la meta. Hasta que lleguemos, mira qué, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros como cuerpo, como iglesia, tenemos que llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento de los hijos de Dios, del Hijo de Dios, perdón. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Ahí dice todos. No el pastor, el maestro, el evangelista, todos. Somos un cuerpo todos y todos somos necesarios, todos somos necesarios. Miren, una vez se le antojó a la nariz decir, estoy cansada de cargar estos lentes. Yo no necesito lentes para respirar. Así que a los ojos que busquen cómo ver, porque yo no voy a cargar más. Miren las dos cosas que tengo ahí, miren. Y yo no necesito eso para él. Así que lo estoy reuniendo a todos los órganos para que sepan que si las orejas quieren seguir cargándolo, que lo carguen, pero yo no voy a cargar más lentes. A los ojos que busquen unos lentes de contacto. Pero es que yo no puedo, dicen los ojos, los lentes de contacto me irritan, entonces no veo nada. Bueno, pues búscatela como tú quieras, pero no cargo más lentes yo. La nariz dijo, no cargo más lente. Bueno, se quedó sin lente y el cuerpo va caminando, bránquete, y se cae porque no veía bien. Adivinen qué se rompió. La nariz. Todos somos importantes. Todos tenemos una función. Y dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros en amor.
No había amor para la nariz en ese momento, ¿verdad que no? Todo. ¿Para qué quiere el Señor que lleguemos a esa meta? Esto es importante. Para que no seamos, dice ya el versículo 14, para que no seamos niños. Dice así, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es Cristo. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura del varón perfecto, para que no seamos niños. En otra palabra, debemos ser como Jesús. Debemos ser testigos de Jesús. Por supuesto, en Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que necesitamos ese poder para ser igual que Él, para comportarnos como Él, para ser testigos de Él. Es una gran meta, una meta que aunque recibimos la ayuda, nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar, a recorrer y avanzar. Y yo decía, wow, si yo pudiera hablar con Pablo para preguntarle a ver, porque como él está escribiendo eso, ¿cómo él llegó a hacer eso? Y en mi mente, en mi imaginación, me fui a la ciudad de Filipo, en la tercera avenida, en el capítulo 3, entre la calle 12 y 13, el versículo 12 y 13, y lo encuentro a Pablo ahí. Le digo, ven acá, tú que me estás diciendo en la carta de los Efesios, ¿cómo es que yo debo de ser? Yo ya voy a llegar, o como cuerpo debemos de llegar, a la unidad de la fe, a un varón perfecto, al conocimiento del Hijo del Hombre. ¿Cómo tú hiciste eso? Dímelo, porque yo quisiera cuando yo vaya el domingo a predicarle a mis hermanos, decirle cómo es que se puede llegar ahí, porque no lo voy a dejar en el aire. Pablo me dice, no, Carlos, no crea que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Oigan, el mismo Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y me dijo más, cuando tú estés el domingo, dale este consejo que yo lo he hecho. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, vuelve y me dijo, extendiéndome lo que está delante, prosigo adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio supremo, a salvación. Al premio supremo. ¿Qué mejor premio que ese, nos decía Cruz hoy? ¿Qué mejor premio que usted ser salvo por Él y vivir para siempre? No lo hay. Lima siempre dice, si tuviéramos conciencia de eso, diéramos un brinco ahí. Oye, yo soy salvo por el Señor. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, prosigo. ¿Quién? Pablo, yo, tú, todos como iglesia tenemos que ir hacia esa meta. Siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No podemos, hermanos y hermanas, quedarnos como niños. No podemos quedarnos como niños, como cuerpo, como iglesia debemos de avanzar, debemos de crecer en todo hasta llegar a esa meta. Ahora bien, Pablo dice, prosigo a la meta extendiéndome a lo que está delante. Pero yo quiero dar más detalles sobre ese avance. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Y aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración muy importante. Muy importante. Cuando se nos habla de que nosotros debemos ser igual a Jesús, tenemos que estar claros. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero Emmanuel, el que se hizo Dios, el que se quitó la ropa de Dios y vino a vivir con nosotros, fue ese que fue 100% hombre.
No crea que vamos a ser igual a Dios, porque eso fue lo que le vendió el diablo a Adán y a Eva. Y seréis como dioses. ¡Wow! Y se le abrían los ojos. No, aquí vamos a ser como el Jesús que vivió entre nosotros. Ese es nuestra meta. Ese es nuestro ejemplo. A ese es que debemos de imitar. Déjenme decirle también que todo lo que él hizo, lo hizo aquí como hombre. Aún ustedes vean que resucitaron muertos y lo que sea fue a través del Espíritu Santo que fue a él y le dio ese poder. Al igual que a nosotros. A nosotros, a María le dijeron, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A nosotros nos dijeron que podríamos nacer de nuevo y fuimos insertados como hijos de Dios. Y que cuando sucediera eso, por la fe en Jesucristo, íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo también. Amén. Debemos de conocerlo entonces para imitarlo, a ese Jesús que vivió entre nosotros. Y yo quiero que nos vayamos al capítulo 2 de Lucas. Lucas es el que nos habla de Jesús siendo niño, ¿verdad? En este capítulo están registradas las primeras palabras de nuestro Señor. Por supuesto, Él dijo muchísimas cosas, pero al Espíritu Santo solo le plació grabar dejarnos esta ahí grabada, impresa. Fueron 2 preguntas que Él hizo. Estas 2 preguntas las hizo a los 12 años y fue en una fiesta de Pascua, cuando Él cumple los 12 años, que sus padres lo llevan a Jerusalén y ahí están en esa fiesta. Vamos a ver Lucas 2, 48 y 49, donde está ese breve relato y esas 2 preguntas de Jesús a los 12 años, que podríamos decir que fue el final de su niñez y el principio de su juventud. Porque a partir de los 12 años era que el judío empezaba ya a ser gente. Entonces dice así, cuando le vieron se sorprendieron. Recuerde que él se perdió, estaban en la fiesta y sus padres se regresaron a Jerusalén. Y cuando en el camino se dieron cuenta que él no estaba, comenzaron a buscarlo entre los demás familiares y se tuvieron que devolver al templo. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, primera pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A mí me sorprende todo lo que el Señor dijo con esas 2 preguntas. Y por eso utilicé ese pasaje para ver cómo Él era y nosotros poder imitarlo. Miren, con estas 2 preguntas el Señor Jesús nos revela su elevada naturaleza, su estatus en la familia de Dios. 2, nos presenta lo que vino a hacer al mundo, sus obligaciones como hijo. Nos revela la obra que tenía que realizar y su ocupación para lograr esos propósitos. Y por último nos revela el lugar que él consideraba su hogar aquí en la tierra. O sea que en un sentido, estas 2 preguntas son el anuncio de su vida completa. Por eso nosotros tenemos que ver bien y empezar a pensar cómo él hacía, ver cómo él lo hacía para nosotros empezar a pensar cómo hacerlo nosotros. Pero en el versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, crecía en todo y a nosotros nos dijeron que debemos de crecer en todo. O sea que es válido chequear por qué Jesús crecía en sabiduría, en estatura, por supuesto, estatura física, pero nosotros debemos de crecer en estatura espiritual, en gracia para con Dios. ¿Quién no quiere crecer en eso? Y en gracia para con los hombres. Primero vamos a ver cómo Él nos revela su naturaleza. Este niño está completamente convencido de que Él es hijo de Dios. Y no quiero que pierdan, por favor, su humanidad. No quiero que la pierdan porque es un niño que le dio hambre, le dio frío, le dio calor, le dio sueño, le dio angustia. Lo vemos angustiado en el Getsemaní después, ¿verdad? Un niño normal, santo, pero humano. Igual que nosotros, santos cuando aceptamos al Señor, pero humano. Un santo que debería de mantener la perfección. Si la perdía ya no era
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese Cordero debía ser santo y perfecto. Amén. Entonces vamos a ver. María le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿A cuál padre ella se refería? A José, que es el que está ahí, ¿verdad? Y José era su padre. Lucas dice en 3:23, hijo como se creía de José. O sea que era así, él no lo niega tampoco, pero trae a la mente de ellos a otro padre. Él le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando él dice eso, ¿a qué padre se está él refiriendo? A Dios. A Dios. Les recuerda a María la relación que hay entre su humanidad y Dios. Les recuerda que él no había nacido de voluntad de hombre. Les recuerda lo que le dijo el ángel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tanto a ella como a José, porque a José también se le dijo. Él se lo está recordando. Él estaba claro que era el Hijo del Altísimo y con toda sencillez de un niño le dice, óigame, pues yo tengo que estar aquí, pues ustedes lo saben, que yo tengo otro padre. Vamos a lo práctico, a lo de nosotros. La clara convicción de Jesús siendo niño de que tenía otro padre nos debe servir de ejemplo. Si queremos ser igual que él, ¿verdad? Él le dice, ¿por qué ustedes me buscaban si a ustedes ya le habían dicho todas esas cosas? Y estaba claro de que yo debía de ser el Mesías, porque se le dijo, ¿no? Que yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Y yo le pregunto, hermanos, a todos como iglesia, nosotros, ¿estamos convencidos como este niño de que tenemos un padre? Las preguntas que le hablé empiezan ahora. ¿Vivimos y actuamos como tal? Yo me la hice la pregunta. Me quemé. No vivo así. Le hice la pregunta a la negra ahí, cuando yo salí, ella estaba frente al espejo. Ella se quedó ahí, sí, ese es mi padre, pero tú actúas, vive como... Se quemó. Fíjense a lo que yo me refiero. Si su papá es un millonario, ¿usted anda como un millonario o no? ¿Usted se le nota eso? ¿Usted anda sin problema de qué va a comer, dónde va a comer, qué va a hacer, dónde va a dormir, si tiene calor, prende el aire, si no puede, no prende el aire, que la luz se sube mucho? Nada de eso. Usted está convencido de que su padre tiene dinero de sobra y usted vive así. Y yo pregunto, ¿tú y yo vivimos así? ¿O actuamos como si fuéramos huérfanos? Actuamos como si fuéramos el hijo pródigo. Dame lo mío y me voy. Y terminamos viviendo con los cerdos y comiendo lo que comen los cerdos. Yo no sé ustedes, yo me ubiqué ahí. Yo me ubiqué ahí con los cerdos. Yo me alejé de mi padre y me pesó. Y gloria a Dios que volví en sí, como el hijo pródigo, en la casa de mi padre. Voy para allá, aunque sea de jornalero. Porque no tenemos esa conciencia clara. Jesús a sus 12 años estaba convencido y así mismo nosotros debemos de hacerlo si queremos ser como Él. Debemos de conocer y valorar. Y valorar. Si yo le leo este versículo, ya ustedes van a tener conocimiento. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conocimiento, ya lo tienen. Si usted creyó en su nombre, es hijo de Dios. Ahora, ¿usted valora eso? ¿Usted está valorando eso que le dio, ese privilegio de ser hijo de Dios? Yo le dije que solamente le iba a hacer preguntas y ustedes se van contestando. Valoramos ser parte del cuerpo de Cristo. Valoramos que somos luz, que somos sal, que somos embajadores.
¿Lo valoramos? No sé. Esto para nosotros debe ser una gran verdad. Cuando yo leí esto, me dije, Carlos, tú tienes que llegar ahí. Y les aseguro a mis hermanos y hermanas que en eso estoy trabajando. Ya yo no digo que Dios no, mi papá. Pablo se va más lejos y dice, Abba, Padre, papacito. Mi papá, ese es mi papá, ese. No es Dios, no, mi papá. Y esa relación yo tengo que buscarla más. Y como iglesia debemos de buscarla más. Él es entonces, si nos vemos a nivel de la iglesia, la cabeza. No podemos estar desconectados. Pregúntele a Diano qué pasa si la médula se desconecta de la cabeza. No pasa nada, porque nada se hace. Esa es nuestra cabeza como iglesia. Y debemos de valorarlo eso. Debemos de obedecerle. Debemos de buscar su dirección. Si yo lograra, yo no puedo lograr nada. Si a través de mí el Espíritu Santo lograra dejar en ustedes esta idea, yo me puedo bajar ahora mismo de aquí. Que ese es nuestro Padre. Nuestro Padre, al igual que Jesús, lo dice Él. Valoremos eso. Actuemos, vivamos bajo ese conocimiento que Él es nuestro Padre. Pidámosle al Espíritu Santo. Ustedes que Él dice, todo lo que pidan se lo daré. Si le pedimos eso, segurísimo nos lo va a dar. Porque eso es lo que Él quiere, dárnoslo. Eso es lo que Él quiere, tener un cuerpo por el cual a través de ese cuerpo manifestarse al mundo, a los que todavía están perdidos. Y ustedes saben quién es que le ha hecho más daño a ese cuerpo, los cristianos. Nosotros le hemos hecho daño a esa obra magnífica, haciéndonos pasar por cristianos y actuando diferente a lo que es ser un cristiano, a lo que es ser un hijo de Dios. Si su padre tiene un negocio, usted va y se compromete con su papá. Papá, ¿cuál es tu negocio? El supermercado, y voy a hacer que mi negocio sea el supermercado más grande del mundo, que internacionalmente se conozca. Y yo como hijo, padre, yo me voy a comprometer contigo a que ese sueño tuyo llegue a ser una realidad. Y viene Carlos y dice, hey, vámonos para Las Vegas, tú que eres millonario, como dijimos ahorita, vámonos a jugar para Las Vegas. ¿Qué debo yo decir? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese es un verdadero hijo comprometido con esa visión de Dios de salvar la humanidad. Lo segundo que nos revela es lo que vino a hacer el mundo. Él conocía sus obligaciones como hijo. Él dice, ¿no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le dice a sus padres terrenales. ¿Cuál es el negocio de Dios? Salvar alma. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Salvar alma. No hay otro. No hay otra razón para Dios haberse creado un cuerpo que no sea salvar las almas perdidas. Como me salvaron a mí. Que estaba muerto, como dice, en delito y pecado. Yo creo que yo estaba más lejos, más muerto que en delito y pecado, más para allá. Y ahora soy salvo, soy hijo de Dios. Hasta miren que una chacabanita me puse, bonito. ¿Cómo no voy a agradecer eso? Pero me llama la atención de ese me es necesario, porque es el primer me es necesario de muchos me es necesario. Por ejemplo, él dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria? Tierra hostil, tierra de enemigos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero él dijo, me es necesario pasar por Samaria. No vamos a predicar de la samaritana, pero ¿qué sucedió de ese me es necesario?
La samaritana fue la primera mujer misionera, evangelista. Y fue donde los hombres, vengan a ver que ya he encontrado un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo? Y vienen los hombres y ven, se oye muchacha, ya nosotros no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que hemos visto. De ahí salió el negocio redondo, salvación para esa gente. Redondo el negocio. Me es necesario, dijo el mismo Jesús, que anuncie el evangelio del reino. Pero también dijo, y esta me encanta, Zaqueo, me es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Y qué salió de ahí? Dice Zaqueo, mira, todo lo que tengo lo voy a devolver 4 veces. Pónganse en fila ahí que les voy a ir contando los cuartos. ¿Qué dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Negocio redondo con Zaqueo. Un perdido que si nosotros lo vemos y dice, no, pero ese no, mira dónde está en caravana. ¿Qué voy a buscar con ese? Ese no se arregla, ese no se salva nunca. Mentira. Usted no es que da la salvación, es Dios. ¿Quién es usted para estar diciendo este sí y este no? No, me es necesario hacer la obra del que me envió. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y yo quiero que presten atención. No nos vamos a meter ahí, pero quiero que quede en ustedes esto, porque es importante. Fue necesario que el Cristo padeciese. Como hijo tenía que aprender la obediencia por las cosas que padeció. Eso está en Hebreos 5:8. ¿Quién era que tenía que aprender la obediencia? Jesús. Jesús, el santo ser que nació, tenía que aprender la obediencia por lo que padeció. ¿Cómo se mete a la fila de los pecadores? Y Juan le dice, pero tú estás loco, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Déjalo así, así es que va la cosa. Tuvo que aprender la obediencia. Si usted no lo cree todavía, ¿qué sucedió en Getsemaní? Mira, Señor, Padre, tengo que cambiar eso, cámbialo ustedes también. Mira, papá, pasa de mí esta copa. Esto es muy duro para mí. Pero, como yo aprendí la obediencia, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la que va. Nosotros, simples humanos, vamos a llamarlo así, aunque él era 100% humano, no vamos a aprender la obediencia. Me es necesario aprender la obediencia por las cosas que nos pasan. Desde niño a él era necesario estar en los negocios de tu padre. Tenía necesidad de acercarse a él, de hablar con él, de oír su voz, de aprender de él. Él estaba consciente de que tenía que realizar una obra. Él sabía que no vino solamente para trabajar en el taller de un carpintero o para ser un niño campesino. Él vino aquí a la tierra para redimir a su pueblo y salvarlo de sus pecados. Pero hay algo extraño en este pasaje. Él tiene que volverse a Nazaret. 18 años más. Sin hacer nada, aparentemente, por lo menos de público que registrara el Espíritu Santo. 18 años más. Él tiene que hacer los negocios de su padre, oyendo en secreto al Padre, de tal manera que cuando salga pueda decirle a sus discípulos, todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho saber a ustedes. Oyendo al Padre, él estaba en los negocios de su Padre. Jesús estaba involucrado en esos negocios cuando simplemente preguntaba y aprendía de los maestros designados. Se lo digo como decía el versículo, de los maestros constituidos por él, por su Padre. Jesús, el hombre, se sometió, fue a donde esos maestros, y mire cómo dice el versículo 46. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. ¿Para qué fueron constituidos los maestros de la comunidad cristiana? Para perfeccionar a los santos.
Hay una historia de Alejandro Magno que cuenta que cuando unos embajadores de Persia fueron donde su padre, que también era un monarca, el niño Alejandro comenzó a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Él no le preguntaba, por los jardines colgantes de Babilonia, descríbeme eso que me he oído mencionar tanto, ni tampoco le preguntaba por el trono de marfil del rey de Persia, ni le preguntaba por todas esas maravillas que se contaban de ese reino, el ropaje del rey, eso se sabía en todas las sociales de los periódicos, salía ese rey, el mejor vestido todos los años. ¿Sabe lo que le preguntaba Alejandro? ¿Qué armas ustedes usan? ¿Cómo se forman en la batalla? Ustedes tienen de la catapulta esa que inventaron nueva. Ustedes tienen tal o cual cosa. El muchacho Alejandro sentía dentro de él, al hombre Alejandro, él presentía que era el que iba a conquistar Persia. Que no fue él, en última instancia fue Rafa que conquistó a Persia. Pero sentía que él era el que iba a ensanchar la frontera del reino de su padre. Jesús, guardando toda la distancia del mundo, se mantenía ocupado preguntando únicamente por las cosas de su Padre, hacer la obra de su Padre, vivir para la gloria de su Padre, vivir para ejecutar los propósitos de su Padre, morir para ensanchar el reino de su Padre. Me equivoqué, no, fue así. Con su muerte nos liberó a nosotros para conquistarlo a usted y a mí y a todo aquel que en él cree. Sin embargo, como le decía, tuvo que esperar 30 años. 30 años. Nosotros no podemos pasar 30 minutos en la escuela dominical. Ya eso yo me lo sé. ¿Qué me puede enseñar un maestro a mí? ¿Qué me puede enseñar Carlos? Si usted piensa así, no está pensando igual que Jesús y nosotros debemos ser igual que Jesús. Y el que pregunta, aprende. Si no, pregúntale a los profesores que hay aquí. Pensamos que no estamos sirviendo a Dios cuando estamos aprendiendo. No reconocemos que solo así podemos crecer en sabiduría, en estatura espiritual, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Si no, recuerden a María, a los pies del Señor, y a Marta afanada. ¿A quién aprobó el Señor? A María, que estaba oyendo ahí, y la otra afanándose con los brindis, con la cosa, con la puerta, con el parqueo, con lo que se va a beber el predicador. No, hay un tiempo para aprender, hermano. Para usted poder llevar el mensaje, tiene que aprenderlo. Pero si yo lo llamamos la sentadera. Usted tiene que sentarse a los pies del Señor con su palabra. Y dice que debemos de llegar todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hay un tiempo, el Señor así lo hizo. Por supuesto, nosotros no tenemos que hacer la redención porque ya Él la hizo, pero tenemos que pregonar esa redención. Se nos ha encargado a nosotros la gran comisión de ir por todo el mundo a pregonar esas buenas nuevas. Y el apóstol Pablo, replicando a Isaías, nos da las razones. Él dice, miren, ¿cómo pues invocarán a quien no han conocido? A quien no han creído, perdón. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Y me gusta cómo acaba ese pasaje. Dice, hermosos son los pies. Debería ser la boca, porque está predicando. No, los pies, los que van por el mundo predicando la palabra de Dios. Los que van por el mundo llevando la salvación de Cristo. Son pies hermosos. Son pies hermosos. Hemos recibido, hermanos, como iglesia, esa gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Por supuesto, lo mejor al final del versículo, yo estaré con ustedes. Él está con nosotros, Él es la cabeza. No puede separarse del cuerpo. Él está con nosotros, Él nos guía,
Él nos da la palabra, Él nos pone todo eso, toda esta cosa me la dio Él. Miren, por medio de la intervención de ustedes, eso está escrito ya, van a haber almas que sean salvadas. De ustedes, de eso que ustedes que están todos aquí, toda la iglesia, por medio de la intervención de ustedes, hay almas esperando ya para ser salvas, para ser conquistada para el reino de Dios. Pregunta, ¿sentimos nosotros ese divino me es necesario como lo siente este niño? ¿Nos es necesario pasar por Samaria? ¿Sentimos la necesidad de aprender, de preguntar? ¿Tenemos la necesidad de acercarnos al Padre, de hablar con Él, de oír su voz, de aprender de Él? ¿Tenemos la necesidad de mantenernos ocupados en los negocios de nuestro Padre? Conteste esa pregunta y estas otras. ¿Estamos como iglesia centrados únicamente por lo que es de nuestro Padre? ¿Estamos como cuerpo haciendo la obra de nuestro Padre? ¿Viviendo para la gloria de nuestro Padre? ¿Viviendo para ensanchar las fronteras del reino de nuestro Padre? ¿Amando a nuestro Padre? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como se nos pide, como se nos manda. Si la respuesta es no, es porque no nos parecemos a Jesús. No tenemos las prioridades de ese niño. Estamos estancados. Y usted sabe lo peor, que estamos estancados en una religiosidad. Yo le he puesto el apellido barata. Barata. Por mucho diezmo y muchas cosas que usted dice, una religiosidad barata. Porque la salvación no tiene precio. Entre ritos y formalidades nos hemos quedado patinando. Por lo menos, esa fue mi conclusión. Ustedes se contestarán y llegarán a sus propias conclusiones. No estamos avanzando hacia la meta. Y déjenme decirle algo, solamente, por eso se lo dije antes, solamente cuando nosotros sintamos que Dios es nuestro Padre, que estemos conscientes, que estemos valorando esa posición, entonces tendríamos esas necesidades. No hay otra forma. Por eso le decía que el Espíritu Santo sea quien venga sobre nosotros y nos quite esa venda. Como Arely y yo contestamos, pero es que yo salgo por ahí y, yo tengo un momento devocional en la mañana maravilloso y yo... me voy en gloria, me puedo ir a Jarabacoa por el fin de semana entero en gloria y chulo. Y después, se me olvida todo eso. Y ahí fue que yo llegué a la conclusión. Porque Regino Cruz fue mi papá y sigue siéndolo aún después de muerto. Y yo decía, dame donde viejo que necesito unos cuartos prestados, déjame que me preste el carro. Y tenía esa confianza de entrar por sus atrios con alabanza, de entrar y abrir la puerta, quitar ese velo que se quitó y entrar para allá. De esa manera es que nosotros tenemos que estar. Por tanto, hermano, es tiempo de que nosotros valoremos nuestra condición de hijo. Es tiempo de que digamos, no sabía que en la casa de mi padre me es necesario, en los negocios de mi padre me es necesario estar para hacer su obra. Y aquí yo escribí algo que me lo dije yo mismo. Es hora de decirle a todo lo que nos estorbe
en realizar la obra, me es necesario en los negocios de mi Padre estar. Pedro, ese gran apóstol, acababa de decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y vinieron las alabanzas para Pedro. Tomás me acordaba el viernes que después, versículo más adelante, Jesús dice: me es necesario morir. Mira, tú estás loco, Jamás sea una cosa así. Quedémonos aquí en esta cabaña, 3 cabañitas aquí nosotros ya disfrutando de todo esto con Elías, con Moisés. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Todo lo que nos estorbe, debemos de apartarlo, hermano. Llámese mujer, llámese hijo, llámese trabajo, llámese lo que usted quiera. No le estoy diciendo que usted sea un mal padre, un mal trabajador, No, jamás. Pero la convicción de hijo nosotros debemos de llevarla más allá. Yo prediqué la última vez hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, del templo, ¿verdad? Que somos nosotros. Y decía el versículo que tomé como base: quien no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a su hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Anthony me mandó, o nos mandó por el grupo, una historia del himno: he decidido seguir a Cristo. ¿Lo conocen? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Se cuenta de que ese señor, el que fue inspirado ese himno, fue un hombre que se convirtió al cristianismo en una aldea. Fue el primero de esa aldea que se convierte, y el jefe lo jala para el centro de la aldea junto a todo el mundo y le dice: mira, si tú no te retractas de lo que dijiste, te vamos a matar los hijos. Y él contesta: yo he decidido seguir a Cristo. Fuáquete, se llevan los hijos. Si no te retractas de lo que dijiste, te vamos a matar la mujer. Él dijo: yo he decidido seguir a Cristo. Se fue la mujer. Si no te retractas de lo que dijiste, te vamos a matar a ti. La cruz está ante mí, no vuelvo atrás. Y lo mataron. El que no está dispuesto a aborrecer padre, madre, hijo, hija, no puede ser discípulo del Señor. Y ese es un buen ejemplo. ¿Sabe qué sucedió después? Por lo que hizo este hombre, el jefe se convirtió. Y con él toda la aldea se convirtió al cristianismo. De esa manera, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener presente que somos hijos de Dios, de que pertenecemos a Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude con eso, ¿verdad? Él nos revela cuál es su hogar. Y no tengo mucho tiempo y voy a avanzar. Él dice, el versículo dice: no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero la NBI dice: no sabía que en la casa de mi padre me es necesario estar. La traducción entre una y otra es porque realmente el versículo no menciona negocio. Pero como María le pregunta: ¿dónde tú estabas que te andamos buscando? Dice: tú no sabías que yo estaba en la casa de mi padre. Dice, es más lógico el versículo con esa traducción, porque yo estoy en la casa. Hay una referencia de dónde tú estás. Pero si dice: yo estoy en los negocios de mi padre, siempre estuvo en los negocios de su padre. Pero no siempre estuvo en el templo. ¿Verdad? Entonces, si lo leemos así, podemos hacernos la pregunta: ¿cuál era la casa de su padre? El templo. Estaba loco por cumplir los 12 años para subir para allá a celebrar la Pascua. Tan loco que se quedó preguntando. Entonces él dice: es necesario que en la casa de mi padre yo esté. El templo era temporalmente la residencia de Dios y el lugar donde Él se manifestaba. Miraba esas paredes y esos atrios como la casa de su padre. Nazaret fue el lugar que Él nació, pero el templo de Jerusalén era su verdadero hogar en la tierra. Usted se puede imaginar a ese niño, Dios, llegar a ese templo
donde todo era alabanza de su padre, que su padre lo mandó a hacer. Fue el que dio las instrucciones de todo eso, su padre. Oyendo los salmos, cantando, y él cantando también. Yo me imagino que ese niño estaba como Alicia en el País de la Maravilla, por poner un ejemplo que uno puede dar. Eso era maravilloso para él. Todo debió haber sido como un sueño para él. El templo era la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en el templo todo hablaba de la gloria de Dios. Todo estaba destinado a la adoración a Dios. Allí fue proclamada la verdad de su Padre. Allí fueron celebradas sus ordenanzas. Allí era el nombre de su Padre era enseñado. El templo era el granero, como le decía yo a Persia, donde nosotros los labradores vamos a buscar la semilla y salirle a sembrar. ¿Cuál es la casa de nuestro Padre en estos tiempos para nosotros? ¿Dónde es proclamada la verdad de Dios? ¿Dónde son celebradas sus ordenanzas? ¿Dónde el nombre de Dios es enseñado? En el templo. Pero quiero aclarar esto. Los santos de Dios, que somos nosotros, somos edificados juntos para hacer un templo de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, que si nosotros mañana nos vamos abajo una mata de mango, ese es el templo de Dios. ¿Me explico? No estoy que esto sea son santos los que estamos. Esto era una discoteca antes. Ahora es el templo de Dios. Pablo dice, ¿acaso ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu? Como quien dice, ustedes están perdidos, Más pregunta. Si en verdad nosotros somos hijos de Dios, ¿no deberíamos de amar el lugar donde Dios es adorado? ¿No deberíamos de cantar los himnos? ¿No deberíamos de estar deseosos de participar en las reuniones de los santos? ¿No debería yo regocijarme junto a todos ustedes cuando nos reunimos? Si somos hijos de Dios, sigan contestando, ¿no habríamos de amar cada lugar donde la obra de Dios se esté llevando a cabo? Si oigo el evangelio que se está predicando por allí, ¿no debo yo de estar ahí? Si se están regando lo tratado, ¿no debería yo de darme una parte a mí e irla a llevar yo? Aleluya. Si hay trabajo en la escuela dominical, ¿no debería yo decirle, pónganme a mí ahí aunque sea a barrer? Si hay un campamento de hombres, ¿no es necesario que yo esté ahí? ¿O voy a buscar excusas? Como hasta hoy la he estado buscando. No estoy diciendo que no sean válidas, pero al final de cuentas son excusas. Son excusas. Si nosotros queremos hacer algo que nuestro corazón nos lo pida, buscamos la manera de hacerlo, aunque sean los 3,000 pesos que están ahora como excusa, lo buscamos y nos vamos para esa playa. Nos vamos para esa fiesta, nos compramos esos zapatos y esas cosas. O nos lo gastamos en enfermedades, pues. ¿No vale la salud espiritual tuya 3,000 pesos? El Señor quería estar en la casa de su Padre, con sus hermanos, con los que alaban. Para avanzar hacia la meta debemos ansiar la comunión con Dios, ambicionar todos aquellos que nos mantengan en esa comunión, odiar todo lo que nos aleje de ella, sentir con potencia el Espíritu de Hijo dentro de nosotros, igual que lo hizo Jesús cuando solo tenía 12 años. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma.
Y esta es la pregunta final, pero no la menos importante. ¿Amas tú a Dios de esa manera? En el libro de Apocalipsis, el Señor le escribe una carta a varias iglesias, entre ellas a Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Vamos a ir viendo esto. Miren que ojalá el Señor nos escriba esto a nosotros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Discernimiento, trabajo, compromiso, todo lo tiene esta iglesia. ¿Qué tú más quieres, Señor? Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Para que se entienda un poquito mejor, permítame cambiarla. Pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor. Tu mejor amor. Ser cristiano, hermano, es amar a Jesús. Y si obedecemos es por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La iglesia de Éfeso cambió el fervor, el amor y la pasión hacia Cristo. La habían reemplazado por ritos y formalismos. La iglesia de Éfeso se apartó del buen camino, no en cuestiones de doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesús. ¿Y qué le dice el Señor? Recuerda tanto, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Hemos nosotros dejado el primer amor? Pregunta. ¿Como iglesia estamos haciendo las primeras obras? Pregunta. ¿O debemos de arrepentirnos? Pregunta. Por lo general uno pierde algo cuando disfruta en compañía de otras cosas o con otras personas. José y María olvidaron a Jesús porque andaban viendo toda esa fiesta al Señor, esas alabanzas y cómo se celebraban las Pascuas. O sea que en la misma casa del Señor tú te puedes olvidar del Señor de la casa. Por eso mi advertencia en el día de hoy y nuestro cuestionamiento. Debemos de examinarnos, o mejor dicho, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos examine. David lo hacía, dice, ve si hay camino de perversidad en mí y sáname, mi Salvador. Es buen tiempo para que nosotros lo hagamos. Volvamos, si nosotros vemos que Jesús no está como nuestro primer amor, como nuestro mejor amor, debemos de volver a buscarlo. ¿Y dónde está Jesús? En la casa de su Padre. Cuando tú vuelvas a esos G3C que tú dijiste, ya yo no voy más, yo no tengo necesidad de eso. Ahí te va a encontrar con el Señor. Cuando tú vuelvas a la escuela dominical, ahí te va a encontrar con el Señor. Cuando tú vuelvas a predicarle a tu familia, ahí te va a encontrar con el Señor. Porque en los negocios del Señor, de su Padre que Él está, ahí lo vas a encontrar. Pero si lo has olvidado y te ha ido con otras ilusiones, entonces estás igual que la iglesia de Éfeso. Te vas a encontrar haciendo las primeras obras. Por último, ya yo acabé. Quiero darle un consejo a los que están buscando al Señor. Por ahí se dice, yo estoy buscando de Dios. Yo ando ahí buscando de Dios. Está equivocado. Porque quien te anda buscando a ti es el Señor. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y tú estás perdido. Él te está buscando a ti. Y lo está haciendo como lo busca un ciego, casi ciego como yo, que busca los lentes con los lentes puestos. O sea, si yo no tengo los lentes porque los perdí, yo no puedo ver. ¿Cómo estoy buscando? Viendo bien. Porque lo estoy buscando con mis mismos lentes, buscando los lentes, pero con los lentes. Yo estoy buscando al Señor, pero es porque el Señor me ha dado eso a mí. Es Él que te está buscando a ti, es Él que te está trayendo hasta aquí. Querido hermana y hermano, si estás escuchándome, el Señor está cerca.
El Señor está en la casa de su Padre. Y si miras alrededor, todo el universo es la casa de su Padre. Así que, si tú crees que hoy es un buen día para pertenecer a esta familia, para dejar de vivir con los cerdos y tener una vida abundante en la casa de tu Padre, empezar esa carrera hacia una meta que tenemos todos como iglesia, yo te pido que tomes tu decisión ahora, que sobrepase esa etapa de búsqueda y que pienses que Jesús es quien te está buscando a ti. Si tú cierras tus ojos, tú lo vas a ver. Si tú cierras tus ojos, tú lo vas a oír. Él está tocando la puerta de tu corazón para que tú abras esa puerta y Él entrar y cenar contigo y tú con Él. En otras palabras, tener una relación contigo. No hay nada más glorioso que conocer a Jesús. Nada, hermano. No hay viaje transatlántico. Nada. Si tú quieres hacer ese cambio en tu vida, este es un buen momento si quieres hacerlo luego. Es tu decisión si quieres contestarte esa pregunta en la intimidad de tu habitación, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo hoy, te puedes parar y venir aquí. Es tu decisión. A nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, les recuerdo que debemos de avanzar hacia la meta. Y les recuerdo el consejo de Pablo, con los ojos puestos en Jesús, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga a todos.